Entonces, hoy día vamos a avanzar la dirigida 5, que es la última dirigida previa al parcial. Entonces, en Paideia tienen los enunciados de los ejercicios. Y veamos. El primer tema es índices. Los índices son medidas para evaluar si las personas están mejor o peor en una situación con diferentes condiciones. Usualmente, estas condiciones tienen que ver con que consumen más, consumen menos, o los precios son mayores o los precios son menores, en dos situaciones distintas. Y para eso existen 4 índices: un índice de cantidades de las Peires, un índice de cantidades de Pache, un índice de precios de las Peires, un índice de precios de Pache. Vamos a ver en estos ejercicios cómo se utiliza. Leamos el ejercicio A. Dice, los habitantes de un país solo consumen 2 bienes, trigo y maíz. Vamos a poner X, que es trigo, y pongamos Y, que es maíz. En el 2019 el precio del kilo de trigo era 40. Entonces, el precio de trigo era 40 y el precio de maíz era 20. ¿No? Eso en el año 2019. 2019. Desafortunadamente, bueno, y en dicho año los habitantes consumían 6 kilogramos de trigo y 20 de maíz. La cantidad de X en el 2019 era 6 kilos y de Y en el 2019 era 20 kilos. Desafortunadamente en el año 2020 el precio del kilo de trigo subió a 42 y el de maíz a 43. Entonces el precio de X en el 2020 subió de 40 a 42. El precio, puse Y, debí poner Y, sería Y. El precio de Y en el 2020 es 43 y a esos precios se consume de maíz, de trigo, 5 y de maíz se consume 10. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Además, nos dice que los ingresos en ambos años son iguales. Entonces, el ingreso en el 2020 va a ser igual al ingreso del 2019. ¿Qué más? Veamos. Índice de cantidades de las Peires y Pache. Y hay que considerar que el año base es del 2019. Pero recordemos cuál es la fórmula del índice de cantidades de las Peires. Se le pone L de las Peires y Q de cantidades. En el índice de cantidades de las Peires se va a utilizar en la parte, en el denominador, todos los precios multiplicados por las cantidades. Precio de X, precio de Y, por las cantidades de X, pero todo eso a precios del año base. El año base es 2019, ¿no? Precio 2019, cantidad 2019, precio 2019. 2019 porque es el año base. Y en el numerador se va a poner los precios del año base, que es 2019, pero multiplicados por las cantidades del año en comparación, que este es el año 2020. 2020. Entonces, en la parte de abajo, en el denominador, en esto, lo que me está diciendo es cuánto ha gastado la persona en el 2019, ¿no? Porque son precios por cantidades del año 2019. Y arriba lo que me está diciendo es cuánto hubiera gastado la persona con precios del 2019, pero consumiendo las cantidades del 2020. Lo de abajo es algo que se observa y lo de arriba es un supuesto, ¿no? Un caso que no se aprecia en la vida real, pero que eventualmente hay que construirlo para comparar. Entonces, simplemente en este caso reemplazar. Precio de X en el 2019 era 40. Sería 40, 40.
Precio de Y en el 2019 es 20. 20, 20. La cantidad de ambos bienes en el 2019 es 6 y 20. Y las cantidades en el 2020 son 5 y 10. 5 y 10. Eso, pero eso arriba sería 40 por 5, 200, más 200, ya 400, entre 40 más 120, 240. Eso me va a salir aproximadamente, según mi calculadora, 0.625. Entonces, ese es el índice de las Payres, el índice de cantidades de las Payres. Cuando hablamos de índice de cantidades, vamos a ver si este numerito es mayor o menor a 1. Si es mayor a 1, lo que va a decir es que esa persona está mejor en la situación nueva. Si es menor a 1, como en este caso, menor a 1, vamos a decir que está peor en la situación nueva. Es decir, el consumo cae para el 2020. Entonces, en el 2020 está peor que en el 2019. Y otra forma de interpretar es que acá esto sería 1, bueno, si restamos esto, 1 menos 0.625 sería 0.375, ¿no? Que es equivalente a 37.5%. Digamos, el consumo, según este índice, ha caído en 37.5% entre esos 2 años. Entonces, esa es la forma de calcular e interpretar ese índice de cantidades de las Payres. El índice de Pache es también muy parecido. Vamos a poner P de Pache y Q de cantidades, índice de cantidades de Pache. Y lo que hace esto es simplemente poner los precios y las cantidades, precios por cantidades, precio de Y por Y, entre precio de X por X más precio de Y por Y. En el denominador vamos a mantener fijos a los precios del periodo 2020. Sería 2020, 2020. Arriba también vamos a utilizar los precios del 2020. Y en el caso de las cantidades, abajo siempre van a ser el año base, que es 2019. Y arriba va a cambiar y va a ser 2020, cantidades de 2020. Si yo veo abajo, pero si yo veo arriba, eso es lo que gasté en el 2020, ¿no? Cantidades por precios en ese mismo año. Es lo que gasté en el G20. Y abajo está lo que hubiera gastado si hubiera consumido mi canasta del 2019 a precios del 2020. Igualito, simplemente reemplazo. Sería precio de X en el 2020 es 42. Sería 42 también. Por precio de Y en el 2020 es 43. Y las cantidades del 2019 son 6 y 20. Y del 2020 son 5 y 10. Y también calculo y me sale más o menos 0.576. Igual, si este numerito es menor a 1, estamos diciendo que la persona está peor en el año 2020. Y también se puede interpretar restando 1 menos 0.576 sería 42.4, 0.42.4, 0.42.4, 42.4, que sería 42.4%. Entonces decimos que el consumo ha caído en 42.4%. Entonces, con eso verificamos que la persona está peor en el año 2020 en comparación al año 2019. Pues para eso sirve los índices de cantidades, para sacar una aproximación, una medida de si la persona ha podido consumir más o menos con precios
unos nuevos por el cambio de precios, ¿no? Entonces, eso es la parte primera. Pregunta, chicos. Sí, batería está baja, ahorita la conecto. Gracias. Y nos piden luego calcular los índices de precios. Entonces, si con índices de cantidades hemos verificado que las cantidades consumidas han caído, en el índice de precios vamos a ver si los precios en promedio han caído o han aumentado. Entonces, veamos. En el índice de precios también tenemos índice de Las Peires y índice de Pache. Entonces, L de Las Peires, P de precios. Y acá lo que vamos a hacer, si recordamos en Las Peires, teníamos en el denominador todo el gasto en el periodo 2019, en el periodo base. En el índice de precios de Las Peires va a ser igualito, el denominador. Solo va a cambiar el numerador. Voy a copiar esto, me voy a quedar con lo que está abajo y lo de arriba se voy a cambiar. Entonces, tendría eso y voy a dejar también las cantidades fijas. 2019, 2019. Como en su índice de precios, lo que va a cambiar son los precios. Acá va a ser precio del año 2020 del bien X y acá precio del bien Y del 2020. Entonces, ese sería el índice de Las Peires. Y solo queda reemplazar los precios, pero las cantidades eran 6 en 2019 y era 20 del bien Y. Los precios en el año base eran 40 y 20. Y en el año final, 2020, es 42 y 43. Reemplazo ahí y me va a dar 1.74 aproximadamente. Pero este numerito no puedo decir, esto es mayor a 1, entonces nuestro consumidor está mejor. No, eso no. Eso de comparar con la unidad solamente sirve con los índices de cantidades. Cuando tenemos índice de precio, tenemos que hacer un paso adicional. No podemos comparar de frente. Déjenme conectar un momento. Ahora podemos comparar con la unidad, todavía lo dejamos ahí. Por mientras, calculemos el índice de precios de Pache. Entonces, P de Pache y el otro P de precios. Recordemos que el Pache, pero para cantidades, tenía esta forma. Voy a copiar esto. Y vamos a ver con qué parte me quedo. A ver. En este caso de Pache, me voy a quedar con el numerador. Así. Y el denominador va a variar. En el numerador, lo que voy a poner son cantidades del 2020. Pero los precios van a ser del otro año, del 2019, del año base. Y ahí solamente me queda reemplazar. Acá sería 42 por 5 más 43 por 10, 40 por 5 más 20 por 10. Solamente hay que tener cuidado de poner los datos correctos. Un poquito confuso a veces. Y acá me sale 1.6. Igual, este 1.6 yo no puedo decir es mayor a 1 y por tanto el consumidor está mejor. No, todavía no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es un paso adicional, que es sacar el índice, el ratio de gastos. Vamos a poner ratio
de gastos. El ratio de gastos, a veces le ponen el nombre M, es simplemente la relación del gasto en el año final, que sería 2020, entre el gasto en el año base, que es 2019. Pero nosotros sabemos que un consumidor racional siempre va a gastar todo lo que tiene como ingresos, ¿no? Por eso siempre cuando hacemos nuestra condición de maximización ponemos ingresos es igual al gasto en X y al gasto en Y, ¿no? Pero nosotros sabemos que el gasto de una persona racional en equilibrio es al ingreso. Ingreso del 2020 entre ingreso del 2019. Y en el enunciado nos han dicho que los ingresos son iguales. Entonces, este ratio sería 1. Recién con este ratio, yo puedo comparar los índices de Las Pérez y de Apache. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Si ese índice de precios de Apache es mayor a ese ratio M, el bienestar del consumidor cayó. Igual con el caso del índice de Las Pérez de precios. Si ese índice es mayor a M, que es el ratio de gastos, el bienestar cayó. En este caso, veamos qué sucedió. 1.74 es mayor al índice, al ratio de gastos, que es 1, entonces el bienestar cayó. El consumidor está peor. El consumidor está peor. Entonces, consumidor está peor. Consumidor está peor. Y ustedes dirán, pero según los índices de cantidades, bueno, en este caso sí coincide, ¿no? Según los índices de cantidades, el consumidor está peor en el 2020. Y según los índices de precios también, ¿no? El consumidor está peor en el 2020. Entonces, ambos índices usualmente nos van a dar la misma conclusión. Casos raros va a variar la conclusión, pero acá, en este ejemplo, sale lo mismo. Preguntas, pues. Hacer lo mismo, pero con otros datos. Me dice, del año 2020, los precios de alimentos y vestidos eran iguales a la unidad monetaria. Voy a poner X, que sea alimentos, Y, que sea vestidos, y el precio de X y el precio de Y son 1 en el año 2020. Y luego me dice que las cantidades que se consumen en el 2020, en el caso de alimentos, es 60, y en el caso de vestidos, es 40. Luego, en el 2004, esto es 2000, ¿no? Le puse 2020, 2000. El precio de los alimentos en el 2004 se incrementa a 2, mientras que el precio de los vestidos se queda en 1, se mantiene inalterado. Y estos nuevos precios, las cantidades consumidas de alimentos van a ser 50 y de vestidos va a ser 80. Y nos pide lo mismo, calcular los índices de Las Peires y de Pache, tanto los que son para cantidades y los que son para precios. Empecemos que son para precios. Simplemente copio la fórmula, ya la hemos definido hace un rato. Entonces, veamos, en el caso, acá ya no sería 2020 y 2019, sería 2004,
2004. En lugar de 2020, 2004. Entonces sería 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004, 2004. Y el año base, que en el ejemplo anterior era 2019, ahora es 2000, 2000, año 2000. 2000, 2000, 2000. Ya. Entonces solamente nos queda reemplazar. Sería precio de X en el año 2000 es 1. Acá también es 1. Y las cantidades en el 2004 eran 50 y 80. 50 y 80. Y las cantidades del 2019 eran 64. 60, 60 y 40. Entonces acá sería 130 entre 100, 1.3. Muy bien. Pasemos al índice de cantidades de Pache. Igual reemplazamos los precios en el año 2004 era 1 y 2. Y las cantidades en el 2004 eran 80 y 50. 80, 50 de alimentos y 80 de vestidos. 50 alimentos, a ver, déjenme un ratito. El precio de los alimentos se mantuvo inalterado. El precio de los alimentos 80. El precio sería 2, 1, 2, 1. Y sería 50, 80. Y acá sería 60, 40. Y acá saldría 1.125. En el caso del LQ, que es índice de cantidades de las PERES, yo podría decir que es mayor a 1, por tanto el consumidor está mejor. El consumidor está mejor en el año final, en el año 2004. ¿Por qué? Porque ese índice se puede decir que se puede interpretar como que la persona está mejor o puede consumir 30% más. Puede consumir, consume 30% más. 1.3 es como si fuera 103%. Entonces, consume 30% más. En el caso del índice de cantidades de Pache, también es mayor a 1. Entonces, el consumidor también está mejor. En este caso, 1.125 sería como 112.5%. Entonces, consume 12.5% más. Esas son las conclusiones que se puede llegar en el caso de los índices de cantidades. Igualito, en índice de precios, utilicemos las mismas fórmulas que utilizamos en el ejemplo 1. Entonces, copiamos las fórmulas. Lo único que tengo que hacer es considerar que el año 2000, el año base, que antes era 2019, ahora es 2000, ¿cierto? Solamente cambio 2019 por 2000. El año final, que antes era 2019, ahora es 2004, en este ejemplo. 2004.
Ya está. Entonces simplemente reemplazo los datos y me saldría más o menos lo siguiente. Los precios del 2004 eran pero en el 2000 eran 1 y 1. Los precios en el 2004 eran 2 y 1. Las cantidades consumidas en el 2000 eran 60 y 40. 60 y 40. 60 y 40. Ahí me saldría 120 más 40, 160, entre 100, 1.6. En el caso de Pache, los precios en el 2004 eran 2 y 1, ¿no? Y los precios en el 2000 eran 1 y 1. Las cantidades en el 2004 eran 50 y 80. Y las cantidades en el 2020 eran 40 y 60. Eran 50. Acá me faltó cambiar, es 2004. 2004. No sería 50 y 80. Ya está. Sería 80 más 100, 180. 180 entre 130, 1.38. Y bueno, eso no puedo compararlo y decir mayor a 1, menor a 1, no. Tengo que compararlo con el ratio de gastos. Entonces, en este ejemplo no me están diciendo cuántos los ingresos, ¿no? Porque en el enunciado no me dicen los ingresos, pero sí puedo saber cuáles son los gastos. El gasto en el 2020 era simplemente los precios del 2020 por las cantidades del 2020. 2020 y 2020. Y el gasto del 2019 simplemente eran los precios en el 2019 multiplicados por las cantidades del 2019. Reemplazando ahí, sería precios del 2020, 2 y 1. Cantidades del 2020 eran 50 y 80. En el denominador, precios en el 2010, el 2000, pero de vuelta acá, eso es 2004 y 2000, 2004 y 2000. Estoy viendo el otro ejemplo. 4, 2004, 2019. Ya, ahora sí. 2004, 2000, 2000, 2000, 2000. Ya está. Ahora sí. Y acá sería 1 por 60 más 1 por 40. Y me saldría 180 entre 100, 1.8. Entonces, este índice me sirve para compararlo con estos de arriba, ¿no? 1.8, 1.8. En este caso, este es mayor y este es mayor. Entonces, en este caso, si los índices de precios son menores al ratio de gastos, estaríamos, el bienestar es mayor en el año 2004. Bajo ambos indicadores, el bienestar es mayor. Y esa es la misma conclusión que me está dando los índices de cantidades, ¿no? Está mejor el consumidor porque puede consumir 30% más según el índice de cantidades de las PEIRES, y está mejor porque consume 12.5% más según el índice de cantidades de Pache. Entonces, para eso son los índices. Es bien operativo, sí, hay que aprenderse las fórmulas, las 4 fórmulas, sí, pero luego de aprenderse las fórmulas ya es más sencillo operar y interpretar. Preguntas, chicos. Diego, una pregunta. Dime.
En caso hay el índice de cantidades y encuentre de que, por ejemplo, de que el consumidor se encuentra en una situación mejor, ¿es necesario de que lo compruebe con el índice de precios también? O sea, ¿podría haber algún caso en el que sea diferente o no? Sí, puede haber algún caso donde suceda algo diferente, pero es cuando los cambios de precios son bien chiquitos. Por ejemplo, el precio cambia de un sol a 1.001, ¿no? En esos casos de cambios chiquitos, puede ser que se presente algún caso extraño así. Pero los ejemplos que les vamos a poner a ustedes, nunca va a suceder eso. Vamos a ponerles cambios grandes, ¿no? Como el precio se duplica o el precio aumenta o cae de 2 a 1, que es una caída grande, ¿no? Pero no, no se preocupen, al menos en el curso se están tomando ejemplos donde las conclusiones van a ser las mismas con cualquier índice. Ah, ya, ok, gracias. Ok, veamos. Luego pasamos a preferencias reveladas. ¿Qué son preferencias reveladas? Sucede lo siguiente. Lo que hemos visto hasta ahorita en el curso se llama teoría del consumidor. Y en teoría del consumidor lo que hacemos es crear en nuestra cabeza un individuo que es racional. Para que sea racional tienes que cumplir un montón de supuestos, ¿no? Hemos visto los supuestos de las preferencias, que no debe tener no saturación, que sus preferencias deben ser convexas al origen, que debe tener completitud, transitividad, ¿no? Todos los supuestos debe tener una persona racional. Entonces, en nuestra cabeza hemos creado una persona racional y como solamente hay una forma de ser racional, esta persona va a tomar decisiones de una sola forma. Entonces, va a tomar decisiones de consumir la canasta A o la canasta B, ¿no? Eso es lo que hacemos con tener el consumidor. Eh, Crear en nuestras cabezas, lógicamente, un individuo totalmente racional para inferir eh, cómo se va a comportar en la vida real. Por otro lado, está la teoría de las preferencias reveladas, que hace lo contrario. Observa lo que hace el consumidor y a partir de eso infiere si el consumidor es racional o no es racional. Entonces son dos aproximaciones al comportamiento de las personas de forma inversa, ¿no? La teoría del consumidor, que es lo que hemos visto hasta ahora en el curso, crea una persona racional en nuestras cabezas y según eso debe comportarse de una forma. En el caso de preferencias reveladas, observamos qué es lo que decide la persona y luego reflexionamos si esa decisión es racional o no es racional. Eh, Esto de preferencias reveladas es muy difícil comprobarlo empíricamente, econométricamente, con datos. Por eso es que no es un área donde que se estudie mucho, ¿no? Si se dan cuenta, seguro en clase le han dedicado 1 hora o 2 horas a preferencias reveladas, pero nada más, ¿no? Es porque es muy difícil comprobarlo empíricamente. Mientras que la teoría del consumidor sí es un área donde se puede hacer un montón de estudios, econometría, hay datos, entonces eh, por eso es que la teoría del consumidor opaca un montón a las teorías, a las preferencias reveladas, ¿no? Pero igual tenemos que verlo y chequeemos los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es observar decisiones que toman los consumidores y según a eso vamos a reflexionar si son racionales o no. Y para ver si son racionales o no, se han puesto dos conceptos en el curso, uno que es el axioma débil de las preferencias reveladas y otro es el axioma fuerte de las preferencias reveladas. El axioma débil de las preferencias, el axioma débil de las preferencias reveladas tiene que ver con que si yo decido una canasta A sobre una canasta B, es porque yo tenía la canasta B disponible, tenía el dinero para comprar la canasta B, pero decidí no comprarla porque A me da más utilidad. A eso se refiere. Y si cambian los precios y ambos canastas siguen estando disponibles, sigo teniendo el dinero para comprar ambas canastas, debo seguir prefiriendo el A sobre el B. Por ejemplo,
Si en esta situación, bueno, luego de un periodo, luego de varios días, los precios cambian y yo tengo el dinero para comprar A y B, pero en lugar de escoger A, escojo B, eso, por ejemplo, es una violación del supuesto del axioma débil de primeras reveladas. Un día elegí A y el otro día elegí B, a pesar que en las mismas condiciones, que en las mismas situaciones, podía comprar ambos. A eso se refiere el axioma débil de primeras reveladas. Luego, el axioma fuerte de las preferencias reveladas es lo mismo, o es el axioma débil de las preferencias reveladas, pero más un supuesto que es transitividad. Es decir, que las decisiones, si yo elijo una canasta sobre otra y luego elijo B sobre otra canasta, no se debe cumplir que A también es preferida sobre C. Entonces, para comprobar axioma débil, tenemos que ver dos situaciones distintas entre dos canastas. Y para comprobar el axioma fuerte, necesitamos al menos 3 canastas para ver si hay transitividad. Entonces, vamos a aplicar eso. Seguro va a quedar más claro con la aplicación. Dice, Jordan consume 2 bienes, A y B, y se tiene información parcial de las canastas consumidas en 2 periodos de tiempo, el periodo 0 y el periodo 1. Me dice que que en el periodo 0, vamos a poner acá periodo 0, el precio de A era 100, el precio de B era 100. Y las cantidades que se consumían de A era 100 y de B era 100. Luego, pasa un tiempo, llegamos al periodo 1, y el precio de A se queda en 100. El precio de B cambia a 80. La cantidad de A cambia a 120 y la cantidad de B no la sé, pone un signo de interrogación. Entonces hay dos situaciones. En la primera situación, el mercado tiene estos precios y con esos precios el consumidor decide maximizar su utilidad consumiendo 100 de A y 100 de B. Luego de un tiempo cambian los precios y para enfrentar esos precios el consumidor decide consumir 120 de A y una cantidad incógnita de B. Y nos preguntan, ¿para qué rango de los valores de cantidades consumidas del bien X se puede concluir que el comportamiento de Jordan es inconsistente con el axioma débil de las preferencias reveladas? Ya. Entonces voy a poner un par de fórmulas, pero las voy a escribir y luego las voy a explicar, ¿no? Pero por mientras voy a poner acá. Este superíndice que estoy poniendo se refiere al periodo 0 y este superíndice se refiere al periodo 1. Ya está. Voy a poner la fórmula. Sería precio de A por 0, precio de A, precio de B 0, precio de B mayor o igual a precio de A voy a poner con colores distintos. Precio de A. Precio mayor. Precio por X de A0, X de B0. Ya está. Entonces, para que una persona sea racional, a ver, un segundo.
Un segundo. Voy a cambiar estos signos, ¿ya? Ya. Para que el comportamiento del consumidor sea consistente, o sea, racional, en otras palabras, consistente, se deben cumplir esas dos fórmulas. ¿Qué me dicen esas dos fórmulas? Me dice lo siguiente. La primera, este primero que estoy subrayando es lo que gasté en el periodo cero. Vamos a poner lo que gasté en periodo cero. Y esto de acá es lo que hubiera gastado en periodo cero, pero consumiendo cantidades del periodo 1. ¿No? Porque son precios del periodo 0 por cantidades del periodo 1. Entonces, esto es lo que me está diciendo es lo siguiente. Si el lado hipotético es mayor al lado que dice gasto en 0, eso me quiere decir que mi decisión en el periodo 0 tuvo... a ver, ¿cómo les explico esto? Ya. Resulta... ya. Mejor de esta forma. Una forma más sencilla. Ya, lo que está subrayado o lo que está en circulito verde es lo que yo gasté en el periodo 0. Y lo que gasté en el periodo 0 es, según el supuesto que hemos visto de que una persona va a consumir todo su ingreso, es el ingreso de la persona en 0, ¿no? La persona totalmente racional va a gastar todo su ingreso. Entonces, ese lado que está en círculo verde es el gasto de la persona en el periodo 0, que es lo mismo que decir que su ingreso en el periodo 0. Y el otro lado que voy a poner en rojo es cuánto hubiera necesitado de ingresos, cuánto hubiera necesitado de ingresos para consumir la canasta del periodo 1. ¿No? Acá está. Estas cantidades son del periodo 1 y estos precios son del periodo 0. Entonces, esto quiere decir, esta desigualdad, que yo hubiera necesitado una cantidad mayor para consumir la canasta X, la canasta del periodo 1. Entonces, si yo no elegí la canasta del periodo 1, es porque era muy costosa. Eso me está diciendo que esta canasta del periodo 1 era más costosa que la canasta del periodo 0. Por tanto, no la elegí porque estaba fuera de mis posibilidades. Ahora veamos si en la siguiente línea podemos también interpretar de la misma manera. Entonces, lo que voy a marcar de vuelta en verde es el gasto en el periodo 0. Gasto en el periodo 1. Y como dijimos, todo el gasto tiene que ser igual a los ingresos. Entonces, gasto en el periodo 1 es igual al ingreso en el periodo 1. Y todo lo que está al otro lado, que voy a marcar en el rojo, es cuánto hubiera necesitado de ingresos para consumir la canasta del periodo 0, ¿no? Porque acá están, la canasta son las cantidades del periodo 0, pero tasadas o valuadas a precios del periodo 1. Entonces, en el periodo 1, yo elegí
la canasta estas. ¿Por qué? Porque la otra canasta del periodo 0 no estaba disponible. Entonces, esos dos supuestos o esas dos ecuaciones hacen que mis condiciones, perdón, que mi consumidor sea racional. Entonces, si estas fórmulas hacen que mi consumidor sea racional, si yo cambio el signo, vamos a copiar esto. Si yo cambio el signo al revés, quiere decir que esto sería para que sean inconsistentes. Y es exactamente lo que me está preguntando. Si yo reemplazo los valorcitos que me han dado de precios y cantidades en estas dos ecuaciones, voy a tener la respuesta que me pide. Borro esto. Y simplemente me queda reemplazar. Acá, veamos el primero. El primero sería simplemente precio, sería 100 por 100 más 100 por 100 mayor a 100 por 120 más 100 por esta cantidad que es una incógnita, ¿no? Según los datos es una incógnita. Despejo ahí y me va a salir que XB en el periodo 1 es menor o igual a 80. Y ahí ya tengo una ecuación. Para que sea inconsistente la decisión de la persona, esa cantidad debe ser menor o igual a 80. Voy a la otra condición, también reemplazo, y a 100 por 120 más 80 por esta pues una incógnita. 100 por 100 más 80 por 100. Despejo ahí y me sale que X en el periodo X, la cantidad del bien B en el periodo 1 tiene que ser mayor o igual a 75. Entonces, para que la decisión del consumidor sea inconsistente, se debe cumplir esas dos condiciones. La cantidad debe ser mayor a 75, pero menor a 80. Entonces, así sería. Mayor a 75, pero menor a 80. Entonces, cualquier numerito que esté ahí va a ser inconsistente. Pregunta, chicos, yo sé que es un poco confuso. Ese es el problema con propiedades reveladas. Es un poquito confuso estudiarlo. Pero en la siguiente pregunta les estoy poniendo un ejemplo donde hay otra forma de resolver. Esta forma de resolver que les he mostrado ahorita es una que utiliza condiciones, ¿no? Estas son las condiciones para que sea consistente. Hay otra forma de solucionar que es mediante tablas. Vamos a ver, hay tres formas, ¿no? Una forma que es por las condiciones de consistencia. Hay otra que es con tablas de gastos reales y gastos hipotéticos. Y otro que es mediante gráficos. Gráficos de las restricciones presupuestarias. Entonces, si esta resolución con condiciones de consistencia les parece un poco confuso, podemos pasar a un ejemplo con tablas para que ustedes chequen si se les hace más fácil. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Vayamos a las tablitas. Leamos.
Ejercicio D. Los siguientes datos muestran el consumo de cierto individuo, distintas cantidades de bienes a distintos precios. Los valores en donde el año es el mismo indica el gasto en el que incurrió el individuo en ese mismo año. Ya, voy a copiar la tablita. Les voy a explicar qué dice cada celda. Acá voy a poner precio en año 1, precio en año 2 y precio en año 3. Canasta en año 1, canasta en año 2, canasta en año 3. A los valores que están en la diagonal, los voy a poner en rojo. Voy a decir por qué en un rato. Y los demás valores los voy a poner en azul. En un rato les explico por qué. Ya. Entonces, esta celda que he puesto en círculo rojo es cuánto gasté para consumir la canasta elegida en el periodo 1 a precios del periodo 1. Este 25 es cuánto gasté en consumir la canasta 2 a precios del periodo 2. Y este 35 es cuánto gasté para consumir la canasta 3 a precios del periodo 3. En otras palabras, son las decisiones que sí se hicieron realidad, ¿no? En el periodo 1, en el periodo 1, con precios 1, consumí la canasta 1. En el periodo 2, consumí la canasta 2 a precios del periodo 2. En la canasta 3 la consumí en el periodo 3 a precios 3. Entonces son lo que gasté en esos periodos. Sí, lo que observé. Si me voy al ejemplo anterior, ¿cuáles serían esos valores? Esto, por ejemplo, ¿no? Lo que acabo de poner en un rectángulo es lo que gasté en el periodo 0. Esto es lo que gasté en el periodo 1. Si hubiera hecho mi tablita, hubiera puesto así. Precio en el periodo 0, precio en el periodo 1, canasta en el periodo 0, canasta en el periodo 1. Voy a ponerle acá. Este sería A, este sería B, este sería C y este sería D. ¿Cuánto me costó la canasta 0 en el periodo a precio 0? El valor A. ¿Cuánto gasté en consumir la canasta 1 a precios de 1? El valor B. El valor C sería cuánto a precios de 0, cuánto hubiera gastado para consumir la canasta 1. Y el valor D sería cuánto hubiera gastado a precios del periodo 1 la canasta del periodo 0. Entonces, en el ejemplo 1, yo pude haber construido esta tablita con los valores que hubiera sacado ahí. Entonces, una alternativa, en lugar de poner esas condiciones feas, es hacer la tablita. Y ahora veamos cómo se analiza la tablita. Entonces, este 20 sería, para consumir la canasta 2, ¿cuánto hubiera gastado a precios del periodo 1? Este 47 es, para consumir la canasta 3, ¿cuánto hubiera gastado en la situación con precios 1? Este 40 es, ¿cuánto hubiera gastado para consumir la canasta 1 a precios del periodo 2? Entonces, lo que está en la diagonal son las decisiones que yo tomé, y las que están en azul son los hipotéticos gastos de canastas en otros periodos, ¿no? Entonces, una vez que tengo este cuadrito, ya puedo analizar. Voy a borrar esto. Borrar 21. Voy a borrar. Ahí está. Ya. Entonces, analizamos. Primero, periodo 1. A ver. Ya. En el periodo 1. Resulta que en el periodo 1, la persona gastó 21 soles. Con 21 soles, ¿pudo haber consumido la canasta 2? Sí, ¿no?
Porque con 20 soles es menor a 21, ¿no? Tenía 21 soles que gastó, pudo haber comprado la canasta 2. Si no compró la canasta 2, es porque la canasta 1 era preferida a la canasta 2. Es la conclusión que saco de la primera fila. Ahora comparemos. De vuelta en la fila 1. La persona gastó 21 soles, pero ¿hubiera o no hubiera podido comprar la canasta 3? No, porque la canasta 3 hubiera costado 47 soles. Entonces no puedo decir nada de eso porque esa canasta era inaccesible. La única conclusión que saco de la fila 1 es que la persona tenía la posibilidad de comprar la canasta 2, pero no la compró. ¿Por qué? Porque la canasta 1 seguro le daba más utilidad que la canasta 2. La canasta 1 prefería la canasta 2. Eso de la primera fila. En la segunda fila, me pregunto, la persona veo que gastó 25 soles. Con 25 soles no pudo haber comprado la canasta 1, entonces no puedo sacar ninguna conclusión de ello. Pero sí puedo decir que pudo haber comprado la canasta 3, porque estaba más barato de lo que gastó. Si no la compró es porque la canasta 2 le daba más utilidad que la canasta 3. Ya está. Y en la última fila, yo veo que la persona gastó 35 soles. Con esos 35 soles no hubiera podido comprar la canasta 1 y tampoco hubiera podido comprar la canasta 2 porque eran más caras. Entonces, entonces no puedo decir nada, no puedo sacar ninguna conclusión porque esas canastas serán inaccesibles. Las únicas dos conclusiones que puedo sacar son estas dos. Canasta 1 es preferida a canasta 2 y canasta 2 es preferida a canasta 3. Ya, ¿qué más? Entonces, si en las tres filas he podido sacar conclusiones y no ha habido contradicciones, digo que se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Ya está. Ahora, si quiero verificar el axioma débil de las canastas, perdón, el axioma fuerte, agarro esas conclusiones y veo si se cumple transitividad. A ver, canasta 1 es preferida a canasta 2. Canasta 2 es preferida a canasta 3. No hay ninguna contradicción, ¿no? No hay nada que refute eso. Si no hay ninguna conclusión adicional que contradiga eso, entonces sí se cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas. No hay nada, ninguna conclusión o ninguna observación que yo pueda decir que viole esto de transitividad. Entonces también cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas. ¿Preguntas, chicos? Ok. Pues vayamos a la siguiente parte. Dice, cambio los datos de la tercera fila por 29, 60 y 34 y vuelvo a analizar. Entonces agarro este cuadrito y me dice que en la última fila cambio los valores con 29, 60 y 34. Ya. Entonces vuelvo a analizarla en el mismo orden. Esto es 34. En la primera fila, yo observo que la persona gasta 21 en el periodo 1 y con eso no puede acceder a comprar la canasta 3 porque es muy cara, pero sí hubiera podido comprar la canasta 2, pero no la compró. Y si no la compró es porque la canasta 1 le da más satisfacción que la canasta 2. Ya está. En la siguiente fila del periodo 2, veo, la persona gastó 25, con esos 25 no hubiera podido comprar la canasta 1,
Entonces no puedo sacar ninguna conclusión sobre eso. Pero sí pude haber comprado la canasta 2, la canasta 3, perdón. Y no la compró. ¿Por qué? Porque seguro la canasta 2 te daba más satisfacción que la canasta 3. Y ahora me voy a la última fila. En la última fila yo veo que la persona gastó 34 soles. Con 34 soles no pudo haber comprado la canasta 2, pero sí pudo haber comprado la canasta 1. Si no la compró, es porque la canasta 3 le da más satisfacción que la canasta 1. Hasta ahí todo perfecto. He sacado conclusiones de las tres filas. Entonces se cumple el axioma de las preferencias reveladas. Ya está. Si quiero evaluar el axioma fuerte, agarro estas tres conclusiones y veo si se contradicen o no. Digo, canasta 1 prefería canasta 2. Canasta 2 prefería canasta 3. Y canasta 3 prefería a canasta 1. Si yo junto estos dos, me saldría canasta 1 prefería canasta 3. Y esto no se contradicen, ¿no? Entonces, si hay una contradicción, no se cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas. En este ejemplito, no se cumple el axioma fuerte de las preferencias reveladas, pero sí se cumple el axioma débil. Esa es la forma de analizar estos ejercicios con tablitas. Ya hemos visto cómo se analizan con condiciones de consistencia, cómo se analiza con tablitas de gastos reales con hipotéticos, y ahora veamos cómo se analiza con grafiquitos. Vayamos al E y dice lo siguiente. Si a los precios 4 y 6, los precios son 4 y 6, Juan consume una canasta de 6 y 6. Supongamos que son dos bienes. Vamos a poner bien X y bien Y. Vamos a poner precio X es 4, precio Y es 6. El consumo de X es 6 y el consumo de Y es 6. Eso en el periodo 0. Pongamos periodo 0. Luego, en el periodo 1, los precios cambian a 6 y 3. Y con esos precios, nuestro consumidor elige 10 del bien X y 0 del bien Y. Dice, responda gráficamente o represente gráficamente las restricciones presupuestarias que enfrenta Juan. Ok. Voy a graficar las restricciones tanto en tanto en la situación inicial como en la situación final. Las voy a poner acá. Sin gráfico. Acá X y acá Y. De vuelta. Un consumidor racional lo que va a hacer es consumir o gastar todo su ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuánto es su ingreso en el periodo 0? Vamos por acá, ingreso en el periodo 0. Tiene que ser todo lo que gastó en el bien X más todo lo que gastó en el bien Y. Porque eso es lo racional, que gaste todo. Entonces sería 6 por 12, pero 6 por 4, 12, 24, más 36 sería 60. ¿No? Entonces, el ingreso en el periodo 1 fue 60. Igual que en el periodo 0. En el periodo 1, el ingreso de la persona también va a ser lo que gastó en el bien X y lo que gastó en el bien Y. Entonces sería 6 por 10, que sería 60, más 3, 63. Entonces el ingreso en el periodo 1, en el periodo inicial, que es 0, sería 60, y en el periodo final sería 63. Si yo recuerdo, para graficar mi restricción presupuestaria, tendría que poner, ¿no? Ingreso, vamos a poner en azul de vuelta. Ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. En el periodo 0, ingreso es 60, los precios son 4, y el otro precio es 6.
Si quería graficar esa restricción presupuestaria, lo que hacía era simplemente despejar y, ¿no? Sería 6y es igual a 60 menos 4x, sería y es igual a 10 menos 4 entre 6, 4 entre 6x. Si yo grafico eso, sería, no sé, por acá 10 con una pendiente negativa de 4 tercios. Más o menos así. 4 tercios. Y acá cortaría 15. Ya está. Esa sería la restricción presupuestaria en el periodo 0. Restricción presupuestaria en el periodo 0. Y en el periodo 1, hago lo mismo. El ingreso es 63, los precios son 6 y 3. Si quiero graficar la restricción, despejo y, sería 63 menos 6, la y 20, acá sería 63 entre 63 entre 3, ¿no? Sería 21 menos 2, menos 2x. Ya. Si yo grafico eso, sería 21 por acá, y con una pendiente menos 2, más o menos sería así. Y esa es la restricción presupuestaria en el periodo final. Yo ahora voy a buscar los puntitos que eligió la persona. En el periodo 0 eligió la canasta 6,6. Y la canasta 6,6 debe estar por acá. 6, 6. Esto es lo que eligió en el periodo 0. En el periodo 1 eligió 10 de X y 0 de Y. Es decir, este punto D. Entonces, ahora me pregunto lo siguiente. Bueno, eso es el gráfico. Luego en la parte 2 me dice, determine si el comportamiento es coherente con el axioma débil de las reglas. Entonces veo, cuando nuestra persona eligió A, la canasta B sí estaba disponible. ¿Por qué? Porque este era el conjunto factible. Lo que estoy subrayando era el conjunto factible. Cuando eligió A, B estaba disponible. Y si no eligió B, es porque A le daba más satisfacción. Entonces, A le daba más satisfacción que B. Cuando eligió B, la restricción presupuestaria, perdón, el conjunto factible era este. Entonces, cuando eligió B, podría haber comprado A, pero no la compró porque seguro B le da más satisfacción que A. B le da más satisfacción que A. Y acá hay una contradicción. Esta contradicción me va a hacer decir que no se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Esta es la forma de analizar con grafiquitos, ¿no? Ya hemos visto analizar con las condiciones, analizar con tablitas y analizar con los gráficos. Ustedes ya eligen cuál de las dos, cuál de las tres formas utilizar. Pregunta, chicos, nos queda una pregunta. Okay, vayamos a la última pregunta. La F. Dice, debido a las elecciones regionales y municipales, el precio de los alimentos ha variado. En el siguiente gráfico se muestra la elección inicial, que está marcado con A, y la elección luego la variación de precios, que está marcado con B. Señale y explique cuáles satisfacen el axioma débil de las peñas reveladas y cuáles no.
Entonces, grafiquemos acá rápidamente. Y Y, acá X. Hay 4 gráficos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Voy a poner en azul la restricción inicial. En este caso es así. En el segundo caso también es así. Pero que sea el caso. Lo que da en azul son restricciones presupuestarias iniciales. Restricción presupuestaria inicial en azul. Y en rojo voy a poner la restricción presupuestaria final, después del cambio de precios. Pues acá está más o menos así. Acá está así. Acá está así. Y acá está así. Los puntos A son las elecciones de la canasta elegida en el periodo inicial. Está A. Y B va a ser lo que eligió la persona en el periodo después de cambio de precios. Ya. Vamos al primero. Cuando nuestra persona eligió la canasta A, la restricción presupuestaria o el conjunto factible era este. Si ese era el conjunto factible, B podía ser comprado por la persona, pero no lo compró. Si no lo compró, es porque A era preferido a B. Cuando eligió B, la canasta o el conjunto factible era este. En ese caso, A no estaba disponible, por eso no lo podía comprar. Entonces no puedo decir nada más. La única conclusión que puedo sacar es esta. Y como no hay ninguna contradicción adicional, sí cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Vamos al siguiente. Cuando eligió A la persona, este era el conjunto factible. Entonces, sí estaba disponible B. Si no eligió B, es porque A le daba más satisfacción que B. Cuando eligió B, el conjunto factible era este. Y en ese conjunto factible no se podía alcanzar a A. Por tanto, no puedo sacar ninguna conclusión de ahí. Solamente puedo sacar esa conclusión. Y como no hay ninguna otra conclusión que la contradiga, se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Vamos al siguiente. Cuando la persona eligió A, este era el conjunto factible. Entonces, B no era posible alcanzar a B. No se podía comprar B. Por tanto, no se puede sacar ninguna conclusión de ahí. Cuando eligió B, el conjunto factible era este. Es decir, A no se podía alcanzar. Entonces tampoco se puede sacar ninguna conclusión. Si no se puede sacar conclusiones, no hay nada que contradiga a nada, entonces se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. En el último, cuando eligió A, el conjunto factible era este. Por tanto, B sí era posible ser comprado, pero no se compró. ¿Por qué? Porque A le daba más utilidad que B. Y cuando eligió B, este era el conjunto factible. Entonces, sí era alcanzable la canasta A, pero no la compró. ¿Por qué? Porque B le daba más satisfacción que A. Pero resulta que esto es una contradicción, por tanto, no se cumple el axioma débil de las preferencias reveladas. Entonces, a eso se refiere con... Esos son los resultados de la última pregunta. Los 3 primeros sí cumplen el axioma y el último no, porque hay una contradicción que encontramos. Mientras no encontremos contradicciones, el axioma se cumple. ¿Preguntas, chicos?
Diego, ¿puedes volver a explicar el tercero, por favor? Ya, ok. El tercero. Cuando la persona eligió A, el conjunto factible le permitía consumir todos los puntos que están en el área que yo les estoy subrayando en azul. Y en ese área no estaba B, por tanto, no le alcanzaba la plata para comprar B. Entonces, no puedo decir nada, no hay una conclusión que pueda sacar de él. Entonces, no hay conclusión de él. Luego, cuando compró B, su conjunto factible era este. Con ese conjunto factible no podía comprar A, porque está fuera del conjunto factible. Entonces, tampoco puedo sacar ninguna conclusión. Entonces, no hay conclusiones que sacar. Como no hay nada que contradiga a nada, no encontramos ninguna contradicción, se cumple el axioma de bibliotecas reveladas. Entonces, mientras no haya contradicción o no haya conclusiones, se puede decir que se cumple el axioma. Recién podemos negar el axioma cuando aparezca una negación, una contradicción, perdón. Entonces, básicamente a eso se refiere. Entonces, si se dan cuenta, hemos visto tres tipos de solucionar esos problemas, ¿no? Gráficamente, con tablitas y con las ecuaciones. A mí, por ejemplo, las ecuaciones no me confundo mucho con las ecuaciones. Prefiero hacerlas con las tablitas. Cuando los ejercicios son muy complejos, hacer grafiquitos se hace un poquito, se distorsiona un poco. Pero yo prefiero hacerlo con tablita. Pero ya depende de ustedes. ¿Cuál de los tres métodos se les hace más fácil para cada uno de ustedes? Preguntas, chicos. Gracias, Fabián. Ok, chicos. Sorry por no haber ido el lunes, pero espero que con